Dios les bendiga a todos, verdades bíblicas desde San Miguel de Allende, Guanajuato, en este lago, Escondido Place, donde estamos transmitiendo en vivo de este lugar tan hermoso, tan precioso, este lago que Dios nos permite visitar el día de hoy, queridos amigos, hermanos en la fe, Casa de Jesús, verdades bíblicas, que quiere decir lo que Dios nos habla a través de su palabra. Hoy, queridos hermanos, felicito a todos mis hermanos papás en todo el mundo, todos los que son papás, pues muchas felicidades en este día tan especial. Yo también pues me estoy festejando este día, ¿verdad? Gloria a Dios, que debe de ser todos los días, pero bueno, finalmente hay que disfrutar este día dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Hoy quiero compartir sobre todo estas verdades bíblicas con aquellas personas que no conocen la Escritura, porque para ellos va el mensaje de bendición. Para aquellas personas que no conocen la palabra de Dios y que es necesario que la conozcan para que podamos vivir en obediencia a Dios. En esta tarde, en este lugar tan hermoso, quiero compartir el capítulo 5 de Mateo, donde el Señor Jesucristo habla acerca del Sermón del Monte, que son las bienaventuranzas, y me han pedido que lea este capítulo, que vayamos a la reflexión, que vayamos hacia el entendimiento para poner por obra la palabra de Dios, ya que si leemos la Escritura y no podemos poner por obra su palabra, no sirve de nada. El Señor Jesucristo nos ha llamado a que seamos no nomás oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Entonces, bueno, vamos a darle lectura a esta palabra poderosa de Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así su preciosa palabra, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, tenemos que dar enseñanza de lo que significa pobres en espíritu. Vamos a decirlo de una manera: aquellos que están empezando a conocer las cosas de Dios y que están creciendo en el espíritu, en la enseñanza de Dios. Eso es bien importante que lo entendamos, porque la enseñanza que Cristo les dio a los judíos, es que vayamos poco a poco comprendiendo la palabra de Dios para poderla poner en práctica. Entonces, esos pobres que el Señor señala aquí, van a ser el reino de los cielos. A esos pobres, aquellos que se esfuerzan en empezar un aprendizaje para después fortalecer en el espíritu, en su cuerpo y en su mente la poderosa palabra de Dios, para que pongan por obra lo que el Señor nos ha enseñado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es importante decir, queridos hermanos, que al ver estas catástrofes que vemos, pues no son nada agradables. Ver muertes, ver secuestros, ver robos, nos sacan las lágrimas, nos sacan la impotencia. Pero también es importante decir que cuando nosotros estamos sobre la cobertura de Dios, Él nos da precisamente esa fortaleza para aguantar, para seguir en ese esfuerzo espiritual de seguir obedeciendo al Señor, para que no caigamos en el enredo del enemigo hasta que logre su cometido, porque sabemos que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. A eso ha venido el diablo, a destruir la humanidad, y lo está logrando. Por eso se hacen estos mensajes, para que la gente despierte, entregue su vida a Cristo Jesús y cambie su camino, o sea, cambie su destino. Y es importante que entendamos esto, porque en la cita que sigue dice el Señor Jesucristo: mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia.
Entonces, si nosotros buscamos la palabra de Dios, queridos amigos, pues vamos a encontrar paz en nuestro corazón, una estabilidad espiritual. Y si trabajamos su palabra, pues vamos a saber que el Señor va a respaldar nuestra vida. Lo sabemos y lo declaramos por fe. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, prácticamente con el respeto puedo decir, aquí dice, bienaventurados los mansos. O sea, con todo respeto, no quiere decir los mensos, dice los mansos. Aquellos que no se prestan para pleitos, aquellos que no se prestan a la agresión, a la agresividad, a la rebeldía, a la rebelión, a la guerra. Hacia eso quiero dejar más claro. Entonces, aquellos que estamos esperando en Dios, estamos en oración, estamos leyendo la palabra y si es posible en ayuno, tenemos que hacerlo, querido hermano. Porque aquellos que estemos mansamente obedeciendo la palabra de Dios y dando testimonio, vamos a heredar esta tierra bendecida, nueva por Cristo Jesús, en el nuevo milenio, en los nuevos tiempos que Dios nos da para que tengamos nosotros pues una vida diferente, porque es precisamente lo que necesitamos nosotros aprender. Dice en el texto que sigue, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lógicamente, hermano, que la justicia verdadera viene de Dios, no del hombre, no de las leyes humanas, viene de Dios. Y claramente que si nosotros esperamos, estamos depositando nuestra fe, nuestra confianza en Dios, lo tenemos que depositar en su justicia, en la justicia de Dios. Aunque no la veamos, pero tenemos que confiar en la justicia de Dios, porque precisamente Él es el que va a juzgar a vivos y a muertos, y en Él se encuentra precisamente el juicio divino, el juicio final. Y es importante que le dejemos el juicio a Él, como dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces es importante de que nosotros nos mantengamos en fe, en la escritura, para que nosotros podamos terminar bien nuestro camino, confiando en la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Claramente que si nosotros, hermanos, somos misericordiosos, si nosotros vemos la necesidad del pobre, del necesitado, de la viuda, pues Dios va a ver eso en nosotros. Por eso es importante que aprendamos sus normas, sus leyes, para que nosotros podamos proyectar lo que hemos aprendido, porque no podemos dar lo que no tenemos. Por eso si nosotros aprendemos lo que es misericordia, ¿verdad? Si aprendemos lo que es misericordia, el Señor la va a tener para con nosotros. Es importante que lo entendamos, queridos hermanos. Si queremos misericordia, si queremos amor, tenemos que proyectarlo también nosotros. Tenemos que darlo a nuestros semejantes para que en un día futuro también Dios lo haga con nosotros. Es importante que lo hagamos, pero tenemos que entender lo que es la misericordia para con los demás. El no juzgar, el no recriminar, el perdonar, el amar al necesitado, a la viuda, al que se encuentra en la cárcel. Tenemos que amar a aquellos que no conocen el evangelio verdadero, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios nos llama a la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, Dios nos llama, al llamar limpios de corazón, es de que no tengamos un corazón contaminado,
que no tengamos un corazón lleno de pecado, lleno de maldad, sino que tengamos un corazón similar al que Dios tiene, lleno de fe, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de amor al prójimo. Entonces ese amor es el que quiere Dios que nosotros imitemos y que empecemos también, ¿por qué no?, a compartir a los demás. En estos tiempos, los que yo considero difíciles, es importante que nosotros lo dejemos muy en claro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no se está siguiendo el plan de salvación para la humanidad, para la gente, porque cada vez crece la maldad, el pecado, los secuestros, las muertes, las desviaciones sexuales, el homosexualismo, el lesbianismo. Cada vez el pecado aumenta y la gente está siendo cada vez más fría, como lo dice la segunda carta a los tesalonicenses. Si nosotros buscamos esa carta, queridos hermanos, dice así la Escritura, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que es lo que estamos viendo ya, porque habrá hombres amadores de sí mismos, lo que vemos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es lo que vemos ya, es lo que se está viendo ya, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es lo que estamos viendo ya. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, queridos hermanos, pues vamos a ver eso. El pecado está aumentando y nosotros vamos a ver la maldad ya en todas las esquinas. Por eso es tan importante de que compartamos, querido amigo, querido hermano en la fe, la palabra de Dios. Al vecino, al de las tortillas, al de la tienda, tenemos que buscar la obediencia de Dios para rescatar todos aquellos que Dios permita entrar a su presencia. Entonces, nosotros tenemos que tener un corazón limpio, sin maquinaciones, sin desviaciones sexuales, sin pecado corrompido, sin intervención del diablo, sin nada que contamine nuestro espíritu. Por eso debemos de cuidar nuestro corazón, nuestra mente y hacer la voluntad de Dios. Tenemos que obedecer esto y cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca. Tenemos que cuidar cómo caminamos, cómo andamos para obedecer a Dios, queridos hermanos. Importante saberlo y hacerlo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues aquellos que no hacen guerra, aquellos que luchamos con el amor de Dios, aquellos que luchamos con la paz de Dios, aquellos que luchamos con las Escrituras para convencer a todos aquellos que viven en rebeldía, en alcoholismo, en homosexualidad, en lesbianismo, ¿verdad? Para que cambien su condición de vida y Dios pueda tocarles y puedan así vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, importante es que entendamos esto, porque si nosotros no somos pacificadores, si estamos en guerras, en contiendas, vamos a tener muchos problemas. Y lógicamente que estamos en contra de lo que el Señor nos está pidiendo, lo que el apóstol Pablo nos está mencionando, el Señor Jesucristo nos está mencionando aquí. Y es importante de que nosotros seamos pacificadores, llevemos la paz de Cristo a los hogares. ¿Para qué? Para que la gente finalmente no se pierda. Dice la Escritura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, sabemos tristemente que habrá hermanos que van a ser abatidos, van a ser destruidos por causa de la palabra, y que necesitamos nosotros entender que vamos nosotros a sufrir un
problema muy grave por causa de las Escrituras, que habrá precisamente hombres, humanidad que van a seguir el mensaje del diablo para destruir al pueblo de Dios. Pero estemos nosotros convencidos de lo que Dios nos ha de dar y la protección de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo dice, no teman a aquel que mata el cuerpo, sino teman a aquel que mata el cuerpo y el alma, y ese es Dios. Por eso debemos de temer a Dios y no temer al diablo. Tenemos que fortalecernos también en el espíritu para poder sobrellevar nuestra vida espiritual. Eso es bien importante que lo sepamos. Porque vamos a ser perseguidos, hermanos, por causa de la justicia divina. Porque la gente, aún viviendo en el pecado, no va a querer aceptar la palabra de Dios y van a querer ellos vivir bajo la voluntad del pecado, los deseos de la carne y todo lo que conlleva al mal. Dice la Escritura, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces volvemos a decir lo mismo, hermano. Por causa de Cristo Jesús nosotros vamos a ser ¿cómo dice aquí? Vamos a ser vituperados y nos van a perseguir, hermano, por la causa de Cristo. Va a haber mucho vituperio, entonces tenemos que prepararnos en el espíritu para aguantar, para soportar las calamidades del diablo. Y es importante que lo digamos, porque si no perseveramos hasta el final, no vamos a recibir nuestra corona de justicia. Por eso, querido hermano, debemos estar firmes en la fe para que el diablo no nos derrote, no nos tumbe donde el Señor nos ha levantado. Entonces tenemos que estar fuertes en el espíritu, estar orando y estar ayunando también para que Dios nos dé esa fortaleza. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, esperemos, hermanos, con fe, con alegría y gozo nuestro galardón, pero defendamos nuestra fe a través de la Escritura, no a través de la religión. Porque la religión, pues fueron enseñanzas hechas por los hombres contrarias a las Escrituras. Y si nosotros conocemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, el Señor nos va a dar ese regalo, esa recompensa, ese galardón, ¿verdad? La corona de justicia y la vida eterna para aquellos que han guardado el camino verdadero y el evangelio verdadero, que es a través de Cristo Jesús. Y luego, hermanos, pues yo quisiera también leer aquí lo que dice el capítulo 5, el versículo 13, que dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Pues de alguna manera, esta enseñanza que el Señor Jesucristo nos está mostrando es de que primero tenemos que hacernos la pregunta, ¿para qué sirve la sal? Y vamos a decir, lógicamente, la sal sirve para darle sabor a la comida, darle sazón a la comida. Bueno, de esa manera, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros, darle alegría, darle gozo a los que están alrededor nuestro, y que nosotros de alguna manera seamos de bendición para otros. Que todo lo que hagamos sea de bendición para los demás. Que seamos como esa sal, que es agradable a la comida. Nosotros tenemos que hacer agradables a las gentes, agradables a las familias, agradables a las sociedades. Y es importante que nosotros, queridos hermanos, amigos en la fe, lo entendamos así. Tenemos que ser como la sal. Debemos nosotros ser de mucha bendición para aquellos que andan perdidos, aquellos que andan fuera de las cosas de Dios. Por eso es importante que pues lo compartamos en este agregado que estamos haciendo con nuestro estudio bíblico. Y después dice la siguiente cita bíblica, dice:
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que envíen vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los hermanos, esta enseñanza nos dice que nosotros seamos como esa luz, como ese foco, que no se va a poner abajo de la mesa. No, Señor, sino tiene que estar puesto en las alturas, en medio de la habitación, para que alumbre a todas las gentes que allí están. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser, luz, ejemplo para los demás, los que viven en obscuridad. Importante decirlo, hermanos, porque hay mucha gente que vive practicando una religión, pero viven en obscuridad, viven haciendo el mal, y eso es algo terrible a los ojos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser como la luz del mundo, que debe de estar puesta en medio de la habitación para alumbrar a toda la gente, y que finalmente nosotros seamos de testimonio para aquellos que no conocen a Dios. Por eso, hermano, primero tengo que decir, qué bueno y qué bonito es tener la palabra de Dios, que podamos nosotros discernir y que el Espíritu Santo nos enseñe cómo tenemos que conducirnos. Eso es bien importante, queridos amigos, que nosotros lo entendamos. Tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que renunciar a todo pecado, llámese alcohol, llámese droga, llámese adulterio, fornicación, masturbación. Tenemos que abandonar, renunciar a todo pecado para que le demos entrada al Espíritu Santo y nos lleve a una nueva vida totalmente diferente a la que llevábamos. Y eso nosotros lo tenemos que ver, querido hermano. Tenemos que ver nuestro nuevo nacimiento. Y claramente que nuestro nuevo nacimiento tiene que ser a través del arrepentimiento genuino de corazón, donde nos arrepentimos de corazón por lo malo que hicimos. Y ahora que conocemos las Escrituras, queremos hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito de esta enseñanza, llegar a tener la voluntad de Dios, saber que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Por eso, hermano, en este mundo de tribulación, ¿verdad?, de pecado y muerte, Dios nos pide que pensemos, que analicemos nuestra conducta y que finalmente nosotros podamos cambiar de dirección para poder buscar su palabra, y que nosotros dependamos a través de las Escrituras para poder tener vida eterna. Así que, querido hermano, yo le pido que estemos orando por las sociedades en el mundo, que estemos orando por Morelia, ¿verdad?, que estemos orando por Capula para que podamos ir a llevar el evangelio a esos pueblos, ¿verdad?, Santa Clara del Cobre, por Uruapan, Zamora, por todos esos pueblos, ciudades que están en Michoacán, para que nosotros podamos llevar el mensaje de salvación. Así que, querido hermano, yo le pido que estemos orando, salgamos a compartir, queridos hermanos, salgamos a compartir sin temor, sin miedo. Salgamos a compartir el plan de salvación para que Dios se glorifique, para que glorifiquemos a Dios a través de nuestra obediencia, queridos hermanos. Importante que lo hagamos. Entonces, yo quiero terminar diciendo que si no conocemos a Dios, no conocemos su amor. Y su amor es hacer el bien por los demás, claro, sobre el respaldo de su palabra. Porque si no lo hago así, entonces quiere decir que no estoy cumpliendo con los propósitos de Dios. Eso es lo malo, eso es lo tremendo. Así que, querido hermano, pues que Dios lo guarde, Dios lo bendiga. Comparta este sencillo ejemplo de vida, de instrucción espiritual para otros que no tienen ese conocimiento. Dios los guarde, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima, y compartamos el mensaje espiritual bíblico, porque si nosotros no tenemos la base espiritual correcta, vamos a fallar y vamos a caer precisamente en dogmas y enseñanza de hombres. Así que, queridos hermanos, Dios los guarde, Dios los bendiga. Queridos amigos que nos acompañan en esta tarde, que Dios los siga bendiciendo, y si Dios permite, el día de mañana por aquí estaremos saludándonos con un nuevo tema que
Dios está obrando con poder para que lo oigan. Entonces, querido hermano, ore por favor, lea la escritura y póngase a ayunar. Y si usted puede visitarnos en Casa de Jesús, está atrás de Carnitas La Chata, ¿verdad? Allí es donde nosotros estamos, en el Pípila. Así que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios les dé discernimiento para tomar buenas decisiones y que nosotros podamos vivir con el conocimiento de Dios, con la verdad, y no caigamos en los errores que el mundo está ocasionando, que los está llevando a su destrucción, a su derrota, inclusive a la muerte física y espiritual. Así que, queridos hermanos, yo los dejo con esta vista tan hermosa, tan preciosa. Y bueno, pues seguiremos adelante confiando en Cristo Jesús, hermanos. Yo los dejo pues para que disfruten de este momento tan hermoso aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, aquí sobre Escondido, Reino Escondido, Palacio Escondido. Quédense aquí. Dios los guarde, Dios los bendiga.